Hola a todos y bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy voy a hablar sobre aprendiendo vocabulario en un idioma, porque yo sé que muchas personas hacen listas para aprender un idioma, pero para mí esto no funciona y la verdad es que yo no aprendo como cinco palabras cada día o 10 palabras cada semana o algo así. No hago listas. A veces yo hago notas en mi cuaderno o yo escribo en mi pantalla como whiteboard que tengo en mi habitación. No sé, para mí aprendiendo vocabulario a veces es algo difícil porque no hago muy bien, pero creo que cuando yo veo la televisión en español o los videos de YouTube me ayuda mucho porque puedo ver las palabras en una manera muy casual, muy normal, como usan las palabras que, que dicen como día a día o algo así. También pienso que es difícil leer un libro en español porque ahora tengo 2 libros que tengo que leer para la universidad y es un poco difícil porque en un libro hay mucha descripción de todas cosas. Es difícil porque quiero buscar el significado de cada palabra, pero no puedo porque si hago esto, llevo mucho tiempo leyendo este libro y entonces solo busco las palabras que siguen en el libro. También escuchando música me ayuda mucho porque me encanta cantar en español y en inglés también. Entonces, cuando yo escucho las canciones en español y puedo cantar las líricas, esto me ayuda porque a veces cuando hay una palabra que siempre está en la canción, yo busco la palabra y entonces cada vez que canto la canción, yo puedo recordar la palabra y esto me ayuda mucho. Pero no sé, yo sé que a veces yo siento como no estoy aprendiendo nuevas palabras y estoy usando las mismas frases cada tiempo que hablo en español, pero no sé, es algo raro porque, por ejemplo, yo vivo en Escocia y no escucho mucho español en las calles porque casi todos hablan en inglés. A veces cuando estoy en la universidad hay estudiantes que hablan en español, pero normalmente día a día no escucho mucho español y creo que es difícil aprender nuevo vocabulario cuando no estás en el país donde hablen tu idioma que estás aprendiendo. He hablado con algunas personas que están estudiando aquí y ellos dicen que cuando visitas otro país o para algunos meses aprendes mucho vocabulario, pero es vocabulario como día a día. Por ejemplo, a veces cuando alguien me pregunta, ¿cómo se dice esto? Y es algo muy sencillo en inglés, yo no puedo decir cómo decir esta frase porque yo no sé, porque no uso esta frase. De hecho, creo que en mis clases en la universidad yo aprendo vocabulario porque siempre hay palabras que siguen, that keep coming up. No sé cómo decirlo en español. Por ejemplo, la palabra payaso significa clown. Significa clown en inglés, payaso, ¿sí?
Yo aprendí esta palabra en mi clase de español porque estábamos hablando de fobias y una chica tenía una fobia de los payasos, entonces aprendí esta palabra. Ahora estoy viendo una serie en Netflix, se llama La Reina del Flow. Es una como estilo de telenovela, yo creo, colombiana, y he escuchado esta palabra en la serie. Entonces, cuando yo escucho las palabras y sigue escuchándolos, yo creo que en esta vez yo recuerdoles muy bien. Repetición es muy importante para aprender nuevo vocabulario. Ok, el último punto, cuando estoy leyendo los libros, hay mucho vocabulario, muchas palabras que no usan diariamente, son como descripción o son un poco más como fancy, como no usan día a día. Entonces, a veces si busco la significada de una palabra, no voy a recordarlo porque no voy a usarlo. Espero que te haya gustado el video y espero que están disfrutando diciembre y las vacaciones y Navidad y todo esto. He estado trabajando en mi trabajo, pero no tengo clases de la universidad. Entonces tengo media descansa, no sé, pero está bien, me gusta mi trabajo. Si tienes algunas ideas o algo que me quieres decir en mis Speaking Spanish videos, por favor, dime en los comentarios porque siempre estoy buscando suggestions.